Just going around and around in circles. Just going around and around in circles. Amigos míos, estamos en esta ocasión en Santa Luz de La Palma, una ciudad con historia, una ciudad con glamour, una ciudad muy bonita, la cual vamos a conocer más a fondo. Nos hablarán de los enanos, nos hablarán de los indianos y también iremos a visitar a Mambrino, un buen lugar para comer. No se lo pierdan. Señores, ahora mismo estamos tranquilitos, relajados, aquí en este lugar tan emblemático de la capital palmera. Es el Teatro Chico. Y Lourdes Arbelo, que es esta joven que está a mi lado, es una de las personas que más conocen este lugar, incluso la historia desde antes de ser teatro. Lourdes, gracias por acompañarnos y me imagino que lo que he dicho me han informado bien, ¿no? Sí, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Y realmente este local formaba parte del antiguo Hospital de Dolores. Esta era la capilla, el oratorio de una sola nave, y venía a ser la iglesia del hospital. El hospital se fundó en torno al año 1514 y ya desde ese momento empezó a recibir enfermos de todos los lugares, no solamente de Santa Cruz de la Palma, sino de todos los lugares de la isla y del archipiélago, ya que en el muelle recalaba muchísima gente. Entonces era la población que llegaba aquí, era una población eminentemente necesitada, porque aquí esto lo regía una cofradía que estuvo funcionando casi hasta el siglo XVIII. Se llamaba la Cofradía de la Misericordia y de la Caridad, y a partir del siglo XVIII comenzó una junta también de caridad. Al ser siempre un edificio de beneficencia, siempre estuvo lleno, pero no siempre contó con las medidas sanitarias ideales, ya que se encontraba en uno de los ejes principales de la ciudad, y estaba afectado por las lluvias, muy afectado por las lluvias, por los vientos, por el barranco de Dolores. Entonces, para evitar las humedades, para evitar la falta de higiene en todo lo que era el recinto, no solamente en este espacio, sino en lo que era propiamente el Hospital de Dolores, se distribuyeron los enfermos. Los hombres estaban en la planta de abajo, las mujeres estaban en la planta de arriba, y ya en torno al año 1530 está datado que ya empieza a funcionar una casa cuna, aquí, una cuna de expósito. Los niños eran depositados en un torno y se les daba cobertura aquí dentro. ¿Qué ocurría con esos niños? Bueno, pues esos niños eran criados durante un tiempo en el hospital, cuidados, y luego fueron distribuidos por toda la isla porque se buscaba amas de cría. Esto ocurrió casi hasta el siglo XVIII. Y estamos hablando del Hospital de Dolores, es lo que, corrígeme si me equivoco, lo que hoy en día es el mercado, que está pegado aquí. Sí, ese edificio es donde se albergaban las diferentes plantas, también es el lugar por donde entraban los carruajes para los alimentos para los enfermos. Había una fuente de donde no solo se cogía el agua para el servicio del hospital, sino también para la zona, para todas las calles que estaban circundantes, ¿no? Hay algunos testimonios de algunos pleitos que se establecen entre las personas que vienen a buscar el agua y los mayordomos que regían el hospital. Porque muy cerca de aquí, en la calle Garachico, estaba una casa de mancebías, y entonces pues las mujeres venían a buscar el agua aquí, y entonces se creaban grandes conflictos, porque se procuraba no solamente que estuviesen las cosas limpias, sino la respetabilidad del propio lugar, ¿no? Y entonces se hacían auténticas peleas y discusiones entre las personas que venían y los que estaban, ¿no? Pero siempre hubo muy buena disposición por parte del hospital a
recoger a los que realmente lo necesitaban, ¿no? Entonces, esa parte que corresponde al mercado era donde te dije antes que estaban todas las instalaciones. Luego eso fue desamortizado, con el paso del tiempo se convirtió más que nada en almacén, igual que en este recinto que estamos, que pasó por muchas fases, se convirtió en un almacén, se instaló una cadena de radio, una emisora de radio. Aquí también. Sí, ya y se determinó en un momento determinado ya con el padre Manuel Díaz que era necesario que el Hospital de Dolores estuviera en un lugar que respondiera a las necesidades de los enfermos, no en un lugar que realmente se había convertido en almacén, estaba muy deteriorado, no reunía las condiciones higiénicas. Y entonces en el siglo XVIII, con todo, ya en el siglo XIX más que en el siglo XVIII, con todas las ideas ilustradas que habían llegado de Europa, pues el padre Díaz plantea un gran cambio en la ciudad, ¿no? Se crea a nivel de ayuntamiento lo que se llama una junta de ornato, se cambian muchas casas que pasan de un estilo tradicional a un estilo neoclásico, y uno de los grandes cambios que hay en la ciudad es este. Pasa de ser esto un oratorio a ser en principio un almacén. Pues ya estaba desamortizado todo lo que era la plaza del mercado, y ahí comienzan los grandes cambios para este recinto en el que estamos hoy. ¿Y actualmente funciona como teatro? Actualmente funciona como teatro. Realmente ya funcionaba como teatro desde mediados del siglo XIX, porque es asumido, las competencias de este lugar son cedidas a una asociación que es el Liceo. Ellos empiezan a gestionarla, y ya a finales del siglo XIX la asociación Terpsícola y Merpómenes lo coge, y realmente son los que llevan a cabo las grandes reformas. Ya en 1874-75 se instala todo lo que vemos hoy, se colocan estas pinturas de Antonio Bordanova, se pone pues este sistema italiano, ¿no?, de herradura, y se colocan pues todo lo que son pues las plateas, los pisos. Ya eso ya corresponde al siglo XIX, porque el siglo XIX en La Palma fue un gran boom, no solo con el teatro, sino a nivel de publicaciones, de escritos. Hubo un estallido de cultura en esta ciudad. Y la verdad que el teatro sigue tal cual, sinceramente muy bonito, muy bien cuidado, y como ha dicho ella, pues también se están celebrando actividades de teatro, culturales, etcétera, ¿no? Sí, aquí hay que tener en cuenta una cosa: la ciudad solo cuenta con este teatro, porque el Circo de Marte, el Teatro Circo de Marte, está en operativo pues ya hace casi un cuarto de siglo. Entonces este es el lugar más acogedor, más entrañable, y yo creo que forma parte de la idiosincrasia de todos los ciudadanos de Santa Cruz de la Palma. Y bueno, aquí ya hacen representaciones teatrales, acciones musicales, cualquier evento pasa por aquí, ¿no? ¿Y cuántas personas caben aquí? Pues yo calculo que unas 200 personas. 200 personas. Sí, yo calculo que ¿De sí. pie y sentados? De pie y sentados, y algunos agachados. Y agachados también. También, ¿no? sí. ¿O sentados en el suelo? Sí, también puede ser. En fin, ¿tú has actuado alguna vez aquí? Sí, yo actué aquí con un grupo de teatro de mi instituto, del Eusebio Barreto. Hicimos Bernarda Alba y yo era Bernarda. Vaya. Sí, vaya. me sentí muy mala. ¿Por qué? No, porque era un papel difícil de hacer, pero fue para mí muy emocionante hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque había estudiado mucho, había pasado mucho tiempo en el archivo investigando este lugar y el mercado, y entonces cuando me vi ahí en el escenario, pues me sentí que formaba parte de un puntito de historia. Ya. Qué bueno para mí, sinceramente, estar sentado al lado de Bernarda Alba, ¿eh? Es un auténtico lujo, sinceramente. Pues amigos, ya lo saben que cuando vengan a la capital palmera, pues la cita obligada, bueno, siempre y cuando esté abierto, siempre y cuando tengan, por supuesto, actuaciones, es aquí en el Teatro Chico. ¿Se encuentra concretamente en qué calle? Esto coge la calle, se sube por la calle Díaz Pimienta y la calle del Mercado, ¿no? También. Entonces, pero la entrada principal es probable que estuviera en la calle del Mercado, en lo que era todo el barranco de Dolores. Del antiguo oratorio tenemos muy poquito ya, o sea, de todas las reformas que se hicieron en el siglo XIX lo han cambiado totalmente, ¿no? Solamente hay un arco donde está la zona del escenario que nos recuerda que esto fue un oratorio. Pero fue un oratorio tan importante
que en 1603, en el primer inventario, ya se citan tres piezas que son muy, muy importantes dentro de la iconografía cristiana, y 3 piezas que luego rotaron por la isla después de las desamortizaciones, como fue el Cristo de la Piedra Fría, el Cristo de la Salud y una Inmaculada. También se habla de un San Blas y también de un San Damián y un San Cosme, que son los patrones de los hospitales y de los enfermos. Y esas tallas están, algunas han desaparecido, pero otras sí existen y están en diferentes templos de la ciudad. ¿Tú sí que sabes? No mucho. No mucho, en fin. No mucho. Historiadora, casi nada, ¿eh? Pues ya lo saben, amigos, queda simplemente decirles eso. Cuando vayan aquí a la capital palmera, a Santa Cruz de la Palma, visiten el Teatro Chico, un auténtico pedazo de teatro. Estamos ahora mismo en un lugar que nos sirve de mirador. Estamos encima de la UNED, pero de mirador hacia la historia de la capital palmera. Sí, esto es uno de los lugares privilegiados, privilegiados de la ciudad. Esta ciudad fue declarada conjunto histórico en 1975 y es una ciudad que tiene una gran importancia a nivel de ciudad renacentista, pero no solamente el conjunto, el casco histórico es lo importante, sino que dentro de la ciudad hay casas de una gran valía, también hay ermitas distribuidas por toda la ciudad, hay también un conjunto etnográfico que a veces nos pasa desapercibido y que hay que conservar, valorar y respetar y darlo a conocer a las nuevas generaciones que van surgiendo, porque si no, no ven y no valoran lo que no conocen, evidentemente. Y la capital tiene una gran soledad, o sea, decir Santa Cruz de la Palma es decir, pues eso, una gran capital con, aparte de la historia, muy señorial, ¿verdad? Esta ciudad siempre ha destacado por el prestigio, por el reconocimiento, más allá de la frontera de nuestra propia isla, ¿no? Siempre en los documentos que se leen se puede ver que los visitantes que pasaban por aquí siempre se llevaban alguna referencia, o bien del lugar, o bien de los hombres como eran, de las mujeres, de su vestir, de su forma de estar, y siempre por encima de todo destaca la gran acogida que esta ciudad ofreció a cualquier visitante que por ella pasara. La calle Real, que es la que tenemos aquí debajo, es una de las calles más señoriales, más distinguidas de la capital palmera, ¿no? Bueno, esta calle es el eje, la arteria principal de Santa Cruz de la Palma. Por ella se mueve casi todo, por ella transcurrimos todo, a veces sin percibir, sin darnos cuenta la trascendencia que ha tenido a nivel histórico, ¿no? Esos adoquines han sido pisados por muchas personas a lo largo de los siglos, aunque muchos hayan sido cambiados. Este eje nos conduce al muelle, que ha sido siempre un muelle desde el siglo XVI de constante llegada de navíos. De los indianos, por ejemplo. De los indianos, por ejemplo, y también nos conduce a la otra parte de la ciudad, ¿no? A la puerta norte, entrada de todo el sector de Punta Llana, que llegaban, que traían todas sus cosechas, y de salida también hacia esa zona, ¿no? Barlovento, Los Sauces. ¿Qué le comentarías tú, qué le dirías tú a la gente que nos está viendo ahora mismo a través de Canal 8 con referencia a Santa Cruz de la Palma? Aparte de visitarla, lógicamente, ¿qué les ofrece o qué ofrece la capital? Santa Cruz de la Palma ofrece una gran novedad, ¿no? Es una ciudad que tienes que esperar, ¿no? No es una ciudad que llega y te desborda, ¿no? Te deslumbra, es una ciudad que tienes que irla conociendo poco a poco, esperando poco a poco, tiene un silencio matutino que sobrecoge a veces, tiene unos atardeceres también silenciosos, y hay que irla descubriendo poco a poco, se va dejando querer, no impacta, pero a medida que la conoces te enamora, que es lo que me ha pasado a mí. Pues en fin, se enamoró, efectivamente. Amigos míos, vamos a hacer un recorrido por Santa Cruz de la Palma. Vamos a conocer un poco más a fondo la capital de la isla de La Palma, y también no podemos olvidar a los indianos. Tendremos indianos aquí en esta ocasión. Tendremos un indiano que nos hará una representación perfecta de lo que es el carnaval palmero. El carnaval palmero, con su historia y sus tradiciones, que forma parte de la historia y de las tradiciones canarias, pero nunca hemos de olvidar que es manifestación de unas personas que se marcharon buscando un futuro mejor, y ese regreso se celebra con mucha alegría y mucha satisfacción para los que lo reciben. Y con mucho polvo. Hasta ahora.
Este es un lugar, amigos, emblemático de la capital palmera. Estamos ahora mismo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Estamos acompañados por don Jaime Pérez García, que él es cronista oficial de la capital y también hijo predilecto de la misma, de Santa Cruz de La Palma. Don Jaime, gracias por acompañarnos y me han dicho que usted es una auténtica eminencia en lo que es el conocimiento de esta capital. Bueno, me he dedicado muchos años a la investigación de Santa Cruz de La Palma, sí, efectivamente. Por eso yo creo que me nombraron cronista oficial. Perfecto, perfecto. Don Jaime, ¿qué le parece si empezamos a hacer un pequeño recorrido, comenzando por la Plaza de España, los monumentos, etcétera, y después entrando aquí a las casas consistoriales, aunque ya estemos dentro? La Plaza de España es podríamos decir, el centro social, religioso y político de la ciudad, hablando desde los últimos años del siglo XIV. Y es, sin duda, el mejor conjunto arquitectónico de Canarias, enmarcado por la Iglesia del Salvador y por el ayuntamiento aquí donde estamos. La Iglesia del Salvador tiene la Puerta del Salvador, es la mejor muestra del renacimiento del archipiélago. Es una cosa excepcional. Y el ayuntamiento es también del siglo XVI y es italianizante en su estilo. ¿Siempre ha sido ayuntamiento? Siempre ha sido ayuntamiento, pero donde está la pila, como decimos nosotros, la fuente, era donde estaba ubicado en la primera mitad del siglo XVI, el ayuntamiento estaba allí. Con la quema de los franceses en 1553, entonces había que, al edificarlo de nuevo, encontraron o pensaron que el solar era muy reducido, como efectivamente es, y entonces compraron este lugar y entonces se empezó a fabricar aquí, hacia 1559. Ajá. Y también la pila que se encuentra en la Plaza de España, la pila, la fuente que está en el fondo. Entonces allí el ayuntamiento hizo, porque la pila me parece que estaba al centro de la plaza en aquellos años, como era normal en las plazas castellanas. Y entonces el ayuntamiento hizo la pila allí, la hizo un cantero que se llamaba Cristóbal La Serna y data de 1588. O sea que ya han pasado siglos, ¿eh? Sí. Y también tenemos en la plaza, tenemos una estatua, ¿no? La estatua es del beneficiado Díaz, del señor Díaz, como decimos nosotros, que es una figura, una figura importantísima en la historia de La Palma. Era liberal y era cabeza visible del movimiento de los liberales en La Palma, en el sentido también de que le costó un destierro por infidencia, porque desde el púlpito, cuando se proclamó la Constitución, después ya en el año 20, dio una homilía, un discurso desde la iglesia, y lo procesaron. Y entonces estuvo desterrado de La Palma 13 años en Tenerife. Pero es una figura emblemática para la ciudad. Se da la circunstancia de que el monumento se hizo a finales del 19, siendo el alcalde un alto grado de la masonería. Entonces han querido ver en el señor Díaz que era masón, porque en la base del monumento hay simbología masónica. Y también se basan porque en el altar mayor de la iglesia está un triángulo con un ojo en el medio, que también es una simbología masónica. Pero claro, no es menos cierto que en todos los datos, en todas las investigaciones sobre la masonería en La Palma, no figura el señor Díaz para nada. La base, los que están en la base era porque el alcalde, ya digo, era un alto grado de la masonería, el que inició el que se pusiera la obra. Y el símbolo del altar mayor del Salvador es un signo también de la Iglesia Católica, porque es el símbolo de la Trinidad. El triángulo es el símbolo de la Trinidad, con el ojo de Dios de la omnipresencia divina. Por eso digo que eso es lo que hay. Y que también le llaman el ojo que todo lo ve, ¿no? Pues sí, porque de hecho el ojo que todo lo ve. Y luego en la iglesia, ya lo veremos después,
el altar mayor, que es magnífico, ya lo comentaremos más tarde. Y dándonos un salto de la Plaza de España hacia el ayuntamiento, este ayuntamiento tiene la verdad que auténticas obras de arte, ¿no? Sí, bueno, el ayuntamiento, digamos eso, que se empezó a hacer en 1559, la cantería vino de La Gomera, había que traerla de La Gomera, y tardó varios años en hacerse, como es natural, porque hay una cartela en el frontispicio que dice que se terminó en 1563, pero debe ser la terminación de una fase, porque esto no se pudo hacer en 4 años. Y en Sierra sí, es muy interesante. Por dentro todo es nuevo, pero magníficamente realizado. Destaca los murales de la escalera, que es de Mariano de Cosío, magnífico, y luego también el óleo de González Méndez, pintor palmero de finales del 19, muy importante, que es el que ustedes lo grabarán, que es la romería de Santa Lucía. Y abajo también en la entrada del ayuntamiento hay una réplica de un enano. Sí, porque nosotros somos una ciudad muy enanista por la bajada de la Virgen. Y casi, digamos, a tamaño natural. Sí, casi a tamaño natural, sí, sí. Y entonces me comentaba, don Jaime, que lo que son las escaleras, el dibujo, la pintura, no es de esa época. No, no, no. Todo el ayuntamiento, todo lo del ayuntamiento de dentro es nuevo. Todo este artesonado mudéjar y todo eso es de 1943. Vaya. O sea que lo que es la riqueza en sí... Sí, o sea, es la fachada. Lo demás, todo es nuevo. Todo es de los años 40. Y si me lo permite, dándonos un saltito del ayuntamiento, sin entrar a la Plaza de España, pero sí pasear un poquito por la calle Real, que es una de las más importantes, incluso las malas lenguas, con el buen sentido de la expresión, me han dicho que todavía quedan adoquines de la época. Bueno, pero la calle Real, bueno, de la época de cuando la adoquinaron, porque no era adoquinada. La calle sería de tierra y de barro y de callado, porque en La Palma se empleó mucho las piedras de la marea, como si dijéramos, que después en la época de don Antonio San Juan de alcalde, muchas cosas se restauraron, zonas de la ciudad, poniendo las hijas de la Marina, como es la Plaza de San Francisco. Y también decir, por ejemplo, que hablar de Santa Luz de la Palma es hablar de una ciudad con mucha solera. Sí, bueno, siempre la tuvo, además comentado desde el siglo XVI por viajeros extranjeros que pasaron por aquí. Todos nos dejaron con buena fama. Incluso a nivel regional, de todas las islas. Sí, 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 sí. ¿Y qué se siente hacer el cronista oficial de la capital, por ejemplo, e hijo predilecto? ¿Qué se siente? Sí, no, con un sentimiento especial ninguno. Procurar colaborar en todo lo que sea. El ayuntamiento cuando necesita cosas de informes y para ponerle nombres a las calles, saber de personajes, pues todas esas cosas siempre cuentan conmigo. Y esto es toda una vida estudiando la historia de la capital, ¿no? Bueno, es que esa fue mi afición. O sea, no me limité solamente, mi gran amor es Santa Cruz de la Palma. Y también, digamos, respecto al ayuntamiento, que fue el primer ayuntamiento elegido por voto popular de toda España. ¿Y cómo fue? De toda España. O sea, el ayuntamiento, como era entonces normal, estaba regido por unos regidores perpetuos, que eran los concejales hoy, que heredaban el cargo heredado y a título perpetuo, o sea, a perpetuidad. Se moría el padre y lo heredaba el hijo, o quien el padre dispusiera. Y entonces era una municipalidad restringida, o sea, arcaica. Cuando vino O'Daly, que era un irlandés que vino, que se estableció en La Palma, intervino en el ayuntamiento con un cargo que se llamaba síndico personero, que no tenía voz ni voto. Pero al estar dentro y viendo cómo funcionaba todo, entonces hincó un pleito ante el Consejo de Castilla por malversación de fondos. Entonces el Consejo de Castilla
o sea, ganaron el pleito, entonces el Consejo de Castilla abolió los regidores perpetuos y entonces a partir de entonces eran con carácter bienal y elegidos por sufragio. O sea que debido a eso fue el primer ayuntamiento de España elegido por voto popular. O sea, que es lo que es hoy en día las elecciones. Exactamente, lo que es hoy la democracia. Sí, que la gente va, deposita su voto y listo. Sí, sí. Claro, sería de otra forma, ¿no? Era de otra forma porque no votaba todo el mundo. Habían unos compromisarios y los compromisarios eran los que votaban. O sea, y votaban ellos nada más. Nada más. ¿Y el resto del pueblo? No, pero el resto del pueblo nombraba a sus compromisarios. Ah, ok. O sea, el pueblo nombraba a sus compromisarios, pero entonces los que votaban eran los compromisarios. Algo parecido por el estilo como en los Estados Unidos. Ajá, y también, por ejemplo, como las elecciones estas internas de los partidos políticos, ¿no? Sí, sí. Ajá, efectivamente. Sí. En fin, pues don Jaime, gracias por acompañarnos. Hablar con ustedes, bueno, un libro abierto, sinceramente, de verdad. Pues sí, a disposición para lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Amigos míos, personas como don Jaime sinceramente no se ven en cualquier sitio, solamente aquí en la capital de la isla de La Palma, en Santa Cruz de La Palma. Vamos a seguir conociendo, vamos a seguir paseando, disfrutando de este día, ustedes ahí y nosotros aquí, pero compartiendo juntos lo que es vivir un día en la capital palmera. Jaime, hemos venido del ayuntamiento y nos damos un salto a la iglesia, una estructura espectacular. Sí, la iglesia, bueno, en su principio era de una sola nave, a finales se empezó ya en los últimos años del siglo XIV, no del siglo XV, pero la estructura actual que vemos data ya de la segunda mitad del XVI, del siglo XVI. Y también lo que tenemos por dentro, pues el altar, en fin, háblanos un poquito de la iglesia. El altar mayor es una joya porque es un grandioso marco para un cuadro. Si lo analizamos no es sino un gran marco para un cuadro. Es la mar de original, precioso, neoclásico, bueno, porque es que la iglesia fue muy reformada en su interior en la primera mitad del XIX, por el señor Díaz y otro sacerdote que entendía mucho de arquitectura que se llamaba José Martín de Justa. Entre los dos renovaron la iglesia. Entonces le quitaron multitud de altares que habían en todas las naves y lo dejaron así, muy simple, muy sencillo y precioso. Y también entre los cuadros que hay uno que me llama la atención, que usted me comentaba antes fuera de cámara, que es un cuadro que pertenece o está dedicado a parece unos monjes, unos curas. Sí, ahora está en el altar mayor, lo llamamos los mártires de Tazacorte, eran jesuitas que salieron de Tazacorte, venían a Santa Cruz de La Palma para ir al Brasil y a evangelizar Brasil. Y entonces fueron en la costa de Fuencaliente, fue el barco apresado por unos holandeses y los mataron. En la iglesia figuran como mártires del Brasil, pero lo lógico es como lo llamamos nosotros, que son los mártires de Tazacorte. Efectivamente, porque murieron aquí. Sí, sí, en la costa de Fuencaliente. ¿Y qué otro, don Jaime, digamos, riqueza, o sea, otro artículo de riqueza tiene la iglesia? La iglesia tiene el coro que es barroco magnífico, el púlpito barroco magnífico también. Aquí a nuestras espaldas tenemos la cruz porque está ahora adornada porque este mes celebramos la fiesta de la cruz, que es la fiesta principal por la fundación de Santa Cruz de La Palma. Una cruz de plata repujada, también magnífica. Y en fin, pues esculturas hay muchas de mucha valía porque el señor Díaz tenía mucho contacto con un artista de la Orotava, con Fernando Esteves, y hay varias esculturas de Fernando Esteves aquí, como esta que tenemos detrás en la capilla de los Díaz Pimienta, que es el Señor con San Pedro, y enfrente en la nave de la epístola tenemos a la Virgen del Carmen. Y aquí tenemos delante la Virgen de Fátima, ¿no? Sí, porque hace 3 días se celebró la fiesta, hubo procesión y sí.
La verdad que repleto de flores por todas partes. Sí, normal. Aquí me imagino que aquí se celebran, aparte lógicamente de las bodas, etcétera, etcétera, mucha tradición en Semana Santa. Esto es una Semana Santa muy solemne, ¿no? Bueno, la Semana Santa, tal cual como la tenemos hoy, data también de la época del señor Díaz, del cura Díaz, que está en la plaza, en el monumento, y sigue fielmente los pasos de la pasión de nuestro Señor. Y sí, o sea, hay buenos pasos, y además con la singularidad de que cada paso tenía una música especial, los motetes, muy bonitos, muy inspirados, y el miércoles, el jueves y el Viernes Santo, los más bonitos de todos, los más agradables al oído. Un detalle que me llama la atención, don Jaime, es que vemos aquí en la iglesia, vemos que hay incluso tumbas, ¿no? Sí, bueno, es que antiguamente sabemos que en la iglesia se enterraban a las personas, entonces la gente, como dijéramos, más de mejor posición, tenía sus sepulturas particulares, otras eran comunes. Comunes quiero decir que enterraban y volvían a enterrar y volvían a enterrar, pero habían algunas que eran particulares y eran nada más que familiares, y además las capillas estas colaterales que vemos, allí que está en un Cristo de flamenco magnífico, entonces las familias hacían su capilla y delante tenían la cripta para el enterramiento. ¿Cuál puede ser, desde su punto de vista, don Jaime, cuál puede ser la pieza más valiosa de esta iglesia? Bueno, como pieza... Sí. Como pieza, bueno, como pieza, una cosa valiosísima que tenemos es una custodia que mandó un palmero desde Venezuela con una venera de brillantes, porque era un caballero de una orden militar de las de entonces, y es una maravillosa pieza de orfebrería. Eso en cuanto a orfebrería. Sí. ¿Y el que la envió era el caballero? El que la envió era el caballero. Sí, él dejó dispuesto que se mandara la palma. Y aparte de eso mandó dos más, pero una para aquí y me parece que la otra para las Nieves. Y la verdad que, sinceramente, estar aquí, en esta iglesia tan bonita, Santa Rosa de la Palma, hablar con don Jaime, que es un entendido, pero en todo, es un libro abierto, es un auténtico lujo. Don Jaime, pues ya no le quito más tiempo. También habrá que decir que las cubiertas son las mejores cubiertas mudéjares de Canarias. Son magníficas, las tres naves, magníficas. Y nos faltaban las cubiertas, efectivamente. Sí. Pues don Jaime, muchas gracias. De nada, y a disposición para Canal 8 lo que haga falta. Muchas gracias. Fíjense qué bonita la iglesia de Santa Luz de la Palma. Este es el barrio de San Sebastián, aquí en Santa Rosa de la Palma, y Víctor Hernández Correa es una de las personas que mejor conocen los rincones de esta capital. De hecho, más tarde, señores, más tarde va a hablarnos un rato muy bonito de los indianos. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes aquí y de tratar de presentar un poco algunos de los rincones menos conocidos desde el punto de vista turístico de Santa Cruz de la Palma, y que sin embargo pues tienen una belleza y un encanto especial.
Estamos en un lugar muy popular dentro de lo que es la historia de Santa Cruz de la Palma, y estamos en un lugar también de un importante valor etnográfico, como es la zona del Dornajo, en el barrio de San Sebastián. Hay que tener en cuenta que estamos en el cruce, en el inicio, digamos, o el final, depende de la dirección que se tome. Si venimos desde Santa Cruz de la Palma, pues estamos en el final de la ciudad, o si venimos desde la zona de los llanos, estamos en el principio de la ciudad. Bueno, y este principio de la ciudad, del Dornajo, comunica, se encuentra en esta encrucijada que comunicaba Santa Cruz de la Palma, la capital de la isla, con la zona de la Banda, como se le conoce popularmente, y que llegaba justamente hasta el puerto de Tazacorte. Bueno, este camino real tenía, digamos, una parada obligatoria aquí en esta zona donde repostaban las bestias, tanto al salir como al entrar en la ciudad. Hay que tener en cuenta también que dentro de esta calle, más antiguamente, se encontraba esta zona un poco de intersección, de entrada en la ciudad desde la zona sur, se encontraba también la ermita de San Sebastián, ¿no?, en lo antiguo. ¿Por qué se encontraba esa ermita ahí? Pues hay que tener en cuenta que San Sebastián es un santo muy vinculado con las epidemias, con la peste, entonces era habitual que los caminantes, los comerciantes que se dirigían pues tanto de Santa Cruz de la Palma hacia la zona de la Banda, pasaban pues por Buenavista, por la zona de Breña Alta, etcétera, pues también por la zona del Paso. Bueno, pues digamos que se encomendaban a este santo. Y bueno, digamos que dentro de la historia, digamos, religiosa y devocional es importante también destacar este aspecto, ¿no? Y dentro de la ermita se conservan también otras piezas importantes también dentro de, digamos, del mundo devocional, de todo peregrino, ¿no?, que debía contar también con, digamos, debía también encomendarse de alguna manera a San Cristóbal, y también al arcángel San Rafael, que es también muy importante y muchas veces se olvida dentro, digamos, de la iconografía y dentro de, digamos, digamos que del santoral al que habitualmente se solían encomendar, y que son también interesantes estas piezas por reunir de alguna manera ese pequeño calendario religioso que debería reunir todo buen caminante, ¿no? Y Víctor, ¿cuánto tardaba más o menos una persona, una bestia, en llegar en aquella época de punta a punta? Bueno, pues la verdad que no tenemos datos fehacientes. ¿Aproximadamente? Bueno, pues yo aproximadamente como unas 3 horas, 4 horas, incluso más, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo la subida de la cumbre desde Santa Cruz de la Palma en dirección a los llanos que hacerlo en bajada, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de, digamos que de cronometración del tiempo es difícil hacerlo, ¿no? Hay que tener en cuenta ya también que ya no queda mucha gente de los que hacían ese camino completo. Hay que tener en cuenta que ya en los últimos años se hacían tramos, ¿no? Se hacía, por ejemplo, sigue siendo muy habitual hacer el tramo de Santa Cruz de la Palma a la zona de Buenavista, ¿no? También dependía de qué parte de Breña Alta te dirigieras a Santa Cruz de la Palma para pasar o no por este otro camino, ¿no? Porque también existían otras veredas distintas para pasar desde la zona sur de la isla hacia la capital, ¿no?, como era el antiguo camino de bajamar. Y aquí tenemos una especie digamos, de punto de escala. Esto era un antiguo bebedero, por lo que veo, ¿no? Exactamente, está, digamos, destinado a las bestias, ¿no? Y un poquito más allá de la calle se encuentra la zona donde repostaba, digamos, las personas, ¿no? Que hay una fuente también. Las bestias aquí, también tenemos aquí en el fondo una casa que también tiene su, digamos, su truco, su historia más que nada. Bueno, el barrio de San Sebastián se caracteriza por, digamos, ser un auténtico museo de arquitectura popular, dentro, digamos, de las tipologías que conocemos básicas de lo que se conoce, de lo que tenemos por arquitectura tradicional en Canarias, ¿no? Estamos hablando de viviendas en muchos casos de una planta, de 2, con esa cubierta de teja árabe a 4 aguas tan característica, y que en muchos casos pues ya la distribución interna de las casas varía, ¿no? Existe, digamos, la típica vivienda con zaguán que da a un patio central alrededor del cual se articula el resto de habitaciones de la casa, que digamos un modelo andaluz que nos viene de Andalucía, y luego tenemos el otro modelo, el modelo portugués, en el que para salvar la pendiente los portugueses, bueno, pues digamos desarrollan en Canarias cuando vienen pues como colonos
desarrollan, digamos, otra tipología, ¿no? Y que precisamente salva esas grandes cotas de altura que existen, esas diferenciaciones, esta cuesta que hemos subido y que nos ha costado tanto trabajo. Que cuesta subirla, bueno, pues precisamente hacían ya un pequeño zaguán de muy pocas dimensiones y ya directamente suben una escalera para comunicar con los pisos altos de la casa. Ese es el modelo, digamos, portugués, y que suele tener en muchos casos un huerto en la zona trasera de la vivienda. Es una zona visitada por turistas, me imagino que subieran en guagua, porque caminando la verdad es un auténtico, digamos, paro, ¿no? Pero eso, te iba a preguntar, ¿es una zona visitada por turistas esta zona de aquí? Bueno, es una zona que ya, por supuesto, en los principales guías turísticas aparece. Desde luego, desde el ayuntamiento siempre se ha apostado por, digamos que por ofrecer esta visión un poco más popular de la ciudad. Hay que tener en cuenta que junto a la riqueza patrimonial que tenemos en calles como la calle O'Daly o la calle Pérez de Brito, que son, digamos, arquitecturas mucho más nobles, arquitecturas de la burguesía, hay que tener en cuenta también cómo vivían las clases más populares, cómo vivían los carpinteros, los albañiles, cómo vivían incluso las personas pues un poco más vinculadas con labores artesanas. Estamos en un barrio de San Sebastián que es un barrio también de artesanos. Aquí vivían también muchos albañiles. En fin, es una zona, como digamos, lo que entendemos como popular, ¿no? Es decir, ese pueblo llano vivía en esta zona, digamos, no vivía en el centro, sino en esta zona un poco intermedia, ¿no? Entre la zona ya rural, fíjate que ya cuando dejamos San Sebastián nos adentramos en la zona rural de Santa Cruz de la Palma, ¿no? Después de este barrio comienza el barrio de Calcina y ya desde ahí viene el antiguo camino real propiamente dicho, que entendemos como más rural, ¿no? Por así decirlo. Pues ya lo saben, y Víctor, date las gracias de momento, porque seguirás con nosotros, seguirás con nosotros. ¿Quieres algo más que apuntar de esta zona de aquí, de San Sebastián? No, bueno, decir que, bueno, que por supuesto es una zona muy pintoresca. Nosotros nos encontramos en el centro neurálgico de este barrio, que es esta zona de aquí del Dornajo, pero también hay que tener en cuenta que hay otras calles colaterales, paralelas o perpendiculares a esta, que también son dignas de mencionar, ¿no? Y de visitar sobre todo a pie. A pesar de lo dificultoso que puede resultar, pues también se puede andar hacia abajo, ¿no? No como hemos venido nosotros del centro hacia arriba, sino bajarle quizás un poco más cómodo para el turista medio. Perfecto. Y también vamos a hablar, no se olviden, de los indianos y aparte de eso, de los enanos de La Palma, los famosos enanos de La Palma. Hablaremos de eso, de turismo y de fiestas con el concejal. Y después, por supuesto, la buena mesa. No se vayan porque vamos a estar en el restaurante Mambrino, aquí en la capital palmera. Y amigos, conocidos para todos los famosos, por supuesto, enanos de La Palma y también lo que es el barco de la Virgen y el castillo. Vamos a hablar con Alejandro Hernández, que él es el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, para que nos hable un ratito de estas tradiciones y también lo que es el patrimonio histórico del municipio y también, lógicamente, la relación que van de la mano, turismo y patrimonio histórico. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Antes de nada, muchas gracias. Y sí, efectivamente en Santa Cruz de la Palma guarda una estrechísima relación lo que es el área de turismo y el área de patrimonio, y es por lo que se encuentran encajados en la misma concejalía, porque bueno, yo creo que una de las o la gran oferta turística de Santa Cruz de la Palma es su propio patrimonio. Tienen ustedes aquí, Alejandro, dos escenarios, ¿no? Lo que es el castillo y lo que es el barco de la Virgen que está al fondo. Cuéntanos cómo es la historia, la tradición, la fiesta. Bueno, sí, efectivamente, cada 5 años cuando baja nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, pues bueno, baja un poco por esa calle que tenemos a nuestra espalda y cuando llega a la altura del barco se inicia un diálogo, una batalla entre el castillo y
el barco la cual se salda pues pidiendo un poco el permiso para atracar en el puerto ya que llevan a la Virgen y entonces el castillo pues cede y termina lo que es la batalla, que bueno, que es un acto precioso dentro de lo que es las fiestas lustrales de Santa Cruz de la Palma. Y por esas fechas está la isla de La Palma que no cabe ni un alfiler, ¿no? A tope. Sí, efectivamente, dicen que se triplica la población. Yo no sé si se triplica, pero sí sé de amigos que en esa fecha pues los he tenido que ubicar a muchísimos en mi casa como podamos, porque incluso las plazas hoteleras se desbordan en esa fecha y es el retorno también de muchos palmeros que por circunstancias laborales o otro tipo de circunstancias pues viven fuera de la isla de La Palma, y se convierte también la Bajada de la Virgen en un punto de encuentro de entre los que vivimos aquí y aquellos amigos que se nos fueron a vivir a otro lado y regresan en Bajada de la Virgen. Y estos escenarios, me imagino yo, Alejandro, que servirán también para, de visita turística, digamos que impepinable. O sea, todos los que vengan para acá, para la isla de La Palma, ya sea en avión, sea en crucero, etcétera, tienen la visita obligada por el castillo y también en el barco, ¿no? Sí, efectivamente, por eso era lo que comentábamos al principio, de esa unión entre lo que sería el área de turismo y lo que es el área de patrimonio. Y bueno, yo siempre suelo decir que en realidad es el fuerte turístico de Santa Cruz de la Palma, es el área de patrimonio, y que bueno, que cuando hablamos de patrimonio es sinónimo de hablar de Santa Cruz de la Palma. Tienen ustedes las fiestas de la Virgen, la Bajada de la Virgen, de los enanos, y también tienen ustedes todos los años por carnavales la fiesta de los indianos, que también veremos casi, bueno, prácticamente al final del programa. Tiene su historia, ya nos las contarán también, pero es una fiesta súper simpática. Sí, y además sé que es una fiesta que a usted le gusta bastante, a mí también, y bueno, creo que a todos los palmeros y no solo los palmeros, sino la cantidad de personas que nos visitan en esa fiesta. Y yo creo que el secreto de los indianos es que es una fiesta participativa, no es una fiesta espectáculo, no es una fiesta en la que el ciudadano va a ver un espectáculo, sino que el ciudadano es parte de ese espectáculo, y eso es lo que la hace grande. Es una fiesta popular con la participación de toda la ciudadanía de Santa Cruz de la Palma y de la isla, y es lo que la hace grande, que es que la propia gente está integrada dentro de lo que es el espectáculo, no son meros espectadores. Hay inclusive anécdotas de que gente que viene a La Palma por esos días, o concretamente el Día de los Indianos, vienen en avión, ven, cuando se van acercando a la isla, ven lo que es la calle real, llena de polvo, o sea que ven el polvo en suspensión, digamos así, por la calle real, ¿cierto, no? Además yo he tenido la oportunidad de verlo, porque en diferentes etapas de mi vida pues he vivido algún año fuera de la isla, he vivido en Tenerife algún año, y sí recuerdo un año en el que vine ese mismo día para disfrutar de los enanos. Incluso el piloto nos anunció que nos iba a hacer un poco la entrada al contrario de lo que estaba previsto, para que viéramos la nube de polvo que ya había en Santa Cruz de la Palma. Y sí que se ve exageradamente, ¿no? Sí, bueno, se ve una nube, bueno, que si no fuera porque se ve que son polvos, que no es humo, pues parecería que Santa Cruz de la Palma está ardiendo, porque se ve, las calles casi no se ven, se ve una auténtica nube de polvo que parece que íbamos a atravesar turbulencia, y no, eran los indianos de Santa Cruz de la Palma. Incluso por esas fechas no hay vuelos, señores. Las compañías aéreas, las dos que tenemos aquí en las islas, pues por ejemplo, Islas, para esa fecha no tiene ni una sola butaca libre, sinceramente. O sea, por mucho que llamen, ellos pues con todo el dolor del mundo, dicen, señores, no tenemos ya plazas en los aviones de Islas. Pero es una buena idea venir por esas fechas, aparte de todo el año, venir por esas fechas con Islas. Pues sí, y además... Bueno, yo de todas maneras invito a cualquiera que quiera venir a los indianos y no encuentre billete, que no pasa nada, que se puede venir un par de días antes, así disfruta de nuestra ciudad, disfruta de los preparativos previos, y sobre todo de nuestra gente, que es el principal patrimonio que tenemos, somos una gente, creo que muy acogedora con nuestros turistas, con nuestros visitantes, y bueno, que el que no encuentre para venir ese día, que se puede venir unos días antes, que aún seguro va a disfrutar de Santa Cruz de la Palma.
Eso iba a decir, Alejandro. Ya para finalizar, al margen de los indianos, al margen también de lo que es la fiesta de los enanos, lo que es la bajada de la Virgen, ¿qué es lo que ofrece Santa Cruz de la Palma los 365 días del año, turísticamente hablando y también a nivel de patrimonio histórico? Bien, a nivel de patrimonio histórico, bueno, ya te comentaba que hablar de patrimonio es hablar de Santa Cruz de la Palma, para mí es sinónimo patrimonio de lo que es esta ciudad. Y bueno, a nivel de turístico, pues nuestro patrimonio, que está, ya decíamos, hemos dicho durante toda la entrevista, que está muy ligado al área de turismo y sobre todo nuestras tradiciones. Yo en diferentes foros fuera de esta isla, incluso con amigos de otras islas, siempre me comentan que lo que nos envidian de forma sana es la capacidad que hemos tenido para conservar todas nuestras tradiciones, y esas también son parte de nuestro patrimonio. Creo que Santa Cruz de la Palma tiene una actividad cultural muy importante a lo largo de todo el año, y luego nuestras fiestas, que son parte de nuestro patrimonio, porque la inmensa mayoría de ellas son tradiciones conservadas desde hace muchísimo tiempo. Y también la parte comercial y la parte hotelera. Tienen ustedes aquí en Santa Cruz de la Palma, cuentan con diferentes hoteles, ¿no? Sí, bueno, contamos con, entre hoteles y apartamentos, contamos con varios en la Avenida Marítima y algunos de relativa reciente construcción, y sobre todo la zona comercial del casco histórico, que bueno, que es como estar en un centro comercial al aire libre y con una imagen preciosa. Es la calle Real, ¿no? Sí, bueno, la calle Real y algunos aledaños que también tienen su valor histórico y su valor cultural. Y también en restauración, tremendo, restauración, tiene restaurantes por todas partes, tascas por todos lados. La Avenida Marítima, que es importante, tiene tascas, y de vez en cuando, los domingos, fines de semana también, se ponen grupos. Por ejemplo, uno que se llama Changó, se ponen a tocar música típica cubana. Sí, hay... bueno, La Palma está arraigado muchísimo a lo que es sobre todo Cuba y Venezuela, y sí es verdad que esta isla musicalmente pues está aún más ligada todavía a lo que es Cuba, y bueno, yo no me quiero dejar ningún grupo por detrás, pero así a bote pronto casi que me vienen a la cabeza unos 14 grupos de música cubana que existen en esta isla, que bueno, que yo, que soy un conocedor de todo el archipiélago, creo que es la isla que mayor número de grupos de ese estilo tiene en Canarias. ¿Tiene hambre? No. Vaya. Yo le iba a invitar al restaurante Mambrino y dice que no tiene hambre. Bueno, no tengo hambre, pero... un aperitivo. La gastronomía palmera también es uno de nuestros fuertes, y bueno, aunque no tenga hambre, pues también accedería. Cuando lleguemos al restaurante Mambrino, no tiene hambre, se le va a abrir los ojos así, pum, al plato directamente. Vamos a comer todos juntos al restaurante Mambrino. Ya hemos llegado, amigos míos, al bodegón restaurante Mambrino, aquí en la capital de la isla de La Palma, y Guillermo Jiménez es uno de los copropietarios en una sociedad, y la verdad que, Guillermo, sinceramente, de entrada, primero que nada, decirte enhorabuena. ¿Por qué? Porque tienes un pedazo de restaurante, sinceramente, precioso. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Son 3 plantas de restaurante, la planta baja, planta primera, y en la planta alta también tienes por lo que son los depósitos, ¿no? Sí, tenemos, acá es una casona antigua, una casona del siglo
18 y en la parte baja tenemos, digamos, el comedor de a diario, y después tenemos en la segunda planta hay 3 salones más para uno que caben hasta 20 personas, otro que caben hasta 30 y otro para más de 30 personas. Y después en la tercera planta tenemos lo que es cámaras de frío, congeladores, el almacén en líneas generales. Tenemos aquí una selección de platos que han preparado para esta, digamos, esta cita gastronómica, y si te parece, queremos empezar, por ejemplo, por aquí, ¿no? Bueno, sí. Como tú quieras, como te digo, o sea, más que nada, descríbeme el plato. Sí, vamos a empezar por la ensalada. La ensalada es una ensalada de ahumados. La característica principal es que los ahumados son de la isla, son de Punta Llana, son ahumados en Punta Llana, y que son la parte principal del plato. Una serie de ahumados con 2 salsas, unas tostas de pan y verduras a la plancha. Después tenemos las croquetas de la abuela, sí, en la carta se denomina croquetas de la abuela, y te digo lo de la abuela porque realmente quien las hace es el abuelo, que es nuestro padre, el padre de mi padre, vaya. Y son unas croquetas que tienen mucha aceptación, son croquetas caseras hechas a mano. Y tú me comentabas, Guillermo, que tu padre lleva desde el año 2002, parece que es haciendo las croquetas. Sí, él tiene, como digo, las marcas, él era pescador, tiene las marcas bien cogidas, y desde el año 2002 habría que ver una calculadora con unos cuantos números para calcular las croquetas que ha hecho desde entonces. Y pocas no son, ¿eh? No, la verdad es que no, te garantizo, son muchísimas. No sabría ni calcularlas. Y seguidamente tenemos por aquí este plato de que es carne, ¿no? Sí, estos son solomillos medallones de solomillos al malvasía. La salsa, la parte fundamental de la salsa es el vino malvasía, vino de la tierra. Malvasía, en este caso, sobre todo Teneguía. No sé, en la gran mayoría de los platos que nosotros tenemos en nuestra carta solemos utilizar productos de canarios o incluso de palmeros. Básicamente los componentes principales son productos de la isla. Y después por allá tenemos unas papas currucuchadas, que es un plato muy antiguo, muy sencillo y muy antiguo. ¿Currucuchada? Currucuchada. Como los chiquilicuatras, ¿no? Sí, más, casi. Lo que pasa es que no concursan. No van a Eurovisión. No van a Eurovisión. Pero es muy sencilla, papas sancochadas o papas guisadas, y se les prepara una salsita también con productos de aquí, un poquito de aceite de oliva, ajo y chorizo del país también, el chorizo que se llamaba de perro, el chorizo de perro, ¿sabes? De los bocadillos aquellos famosos, ¿no? Bocadillos de toda la vida, pues así de sencillas, pero bueno, y además una papa, de la época son platos que vienen de la época de la guerra, cuando no había nada para comer, vamos. Guillermo, yo me imagino que todos estos platos que están aquí, lo más que sale de esta muestra son las croquetas. Sí, pues así es. Es el abuelo, ¿eh? Es el plato que más se vende. No hay más que ir al ordenador y vemos que con mucha diferencia el plato que más se vende en el restaurante son las croquetas de la abuela o abuelo, porque yo creo que hay que nombrarlos a los dos, porque si no se nos van a poner celosos. Y tienen su truco las croquetitas, me imagino. Sí, hombre, están buenas, no tiene nada que ver con una croqueta preparada, que vienen preparadas y tal. Bueno, a mí me gustan, yo otra cosa no puedo decir. Y dada la aceptación que tienen, quiere decir que muy malas no están. Y también se celebran incluso este cumpleaños, fíjense. ¿Se dan cuenta? Cumpleaños feliz. Enhorabuena, no sabemos quién es, pero en fin, aquí también pueden celebrar ustedes cumpleaños, bodas también, ¿por qué no? No, con poca gente. No, bodas no, pero no. Despedidas de soltero bastante y divorcios también. Y divorcios no sé, todavía no ha venido nadie. Una pequeña muestra, señoras y amigos míos, de lo que es la carta del restaurante Mambrino en Santa Cruz de La Palma. La verdad que después de este manjar tremendo, acompañado por estos vinos aquí de la tierra, por ejemplo, Veganorte tinto, y también tenemos el blanco. Esto es un buen manjar, por ejemplo, para irnos a los indianos. El día de los indianos tenemos, aunque no utilizamos estos productos, que siempre ya tenemos la tradición de preparar arroz blanco con huevos y judías y demás, es un día muy importante, un día que no tenemos, ojalá tuviéramos 400 sillas más para meter todo lo que queremos, pero es un día que se pasa muy bien, que estamos llenos, que hay mucho trabajo y que
y bueno, es un día muy importante para toda la gente de Santa Cruz de la Palma. Yo creo que ya más, no diría ya Santa Cruz de la Palma, sino para la gente de toda la isla, incluso gente del exterior, que cada año son muchos más los visitantes que tenemos ese día. Vamos a vestirnos indianos ahora tú y yo, vamos a vestirnos, venga, DC, venga, vamos a vestirnos. Vale, venga, hay que vestirse si nos vestimos. Después de la comida vamos a vacilar y a disfrutar con los indianos, en este caso, el indiano. Tengo en mi mano el puro típico de los indianos, y también a mi derecha está Víctor vestido de indiano. Víctor, tienes una pinta sinceramente de marqués, ¿eh? Bueno, vengo rico de Cuba, hemos trabajado bastante y bueno, venimos con los centenes, cargadas las maletas de centenes y de joyas y de cartas, ¿no? Sobre todo de muchas cartas y de buenas noticias, sobre todo. Y cuéntanos un poco, bueno, un poco no, cuéntanos la historia del tema de los indianos, que es muy bonita. Bueno, los indianos se inspiran un poco en, digamos, en ese recibimiento, ¿no?, que hacía el pueblo de La Palma, justamente desde el puerto, desde su puerto de la capital de la isla, a todos aquellos indianos que venían, en efecto, de hacer las Américas, ¿no? Venían sobre todo de Cuba, ¿no? De ahí esa gran influencia que tiene la isla, tanto en el aspecto musical como en el aspecto incluso pues de la indumentaria, ¿no?, que es de alguna manera lo que trata de rescatar y de burlarse, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que es una fiesta carnavalesca y como toda buena fiesta carnavalesca tiene ese tono de humor y de burla, ¿no? Digamos que las primeras noticias que tenemos acerca de ese cierto recibimiento, ¿no?, que es de lo que se trata un poco de celebrar el lunes de carnaval en Santa Cruz de la Palma, aunque desde luego es una fiesta, tanto por la afluencia como por la implicación de todos los municipios, pues una fiesta casi que podríamos decir de carácter insular, eso no cabe la menor duda. Bueno, pues Benigno Carballo Van Wemer ya en 1862, en Las Afortunadas, decía que bueno, que en la calle Real, sobre todo en esa zona baja de las casas, donde se encontraban las lonjas, donde se encontraban los carpinteros, los herreros, los abogados, todos, decía, dejaban su oficio para acercarse al puerto a recibir esa noticia, esa carta, esa joyita que le traían a la sobrina porque se iba a casar, y sobre todo esas buenas noticias, ¿no?, que era de lo que se trataba un poco. De alguna manera América representaba un poco toda esa prosperidad que en el siglo XIX, con la crisis económica que atravesaba el archipiélago, en especial pues la isla de La Palma, bueno, pues de alguna manera venía a representar un poco esa prosperidad, ¿no?, esa tierra de promisión que fue siempre América, ¿no?, y que en el siglo XIX digamos que cobró digamos un mayor auge, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Luego, por otro lado, se ha señalado también, algunos investigadores han querido de alguna manera hacer hincapié en ese aspecto burlesco que tiene la fiesta de los indianos, ¿no? De alguna manera de lo que se pretende es burlarse, ¿no?, de ese indiano enriquecido que muchas veces lo que trataba de hacer era sobre todo aparentar que era rico, ¿no? Hay unos cuadros que también reflejan un poco esa doble faceta, ¿no?, es decir, esa crisis de identidad, ese conflicto que entra entre el palmero que estaba aquí pobre, con esas indumentarias pues tradicionales que hoy valoramos, pero que en el siglo XIX se tenían pues por algo arcaico, por algo que se menospreciaba, frente a estas indumentarias más vistosas, con unas telas de muchísima mayor calidad, que eran lo que traían los indianos, ¿no? El indiano reza unos versos populares, decía, para La Habana me voy, madre, aunque beca sin dinero, para que digan las muchachas, ahí viene el indiano nuevo. Se trataba de eso, ¿no? Es decir, gran parte de la literatura que nos ha llegado, de romances, de cantares, etcétera, refleja un poco esa vertiente del indiano de querer, digamos, fanfarronear de alguna manera delante de sus vecinos, de aquellos vecinos que se quedaron aquí cultivando muchas veces la cochinilla, que luego también se produjo pues una crisis económica también de la cochinilla, etcétera, y que de alguna manera venía pues a establecer ese conflicto social, ¿no?, que tiene mucho el palmero, ¿no?, ese aparentar continuamente, se tenga o no dinero
dinero, ¿no? Lo importante no era tenerlo realmente, sino aparentar que se tenía, ¿no? Ya. Y los indianos se repite todos los años. En carnavales, el mismo lunes de carnaval se celebra la fiesta de los indianos. Una cosa importante, un dato importantísimo, se comienza a celebrar desde por la mañana, ¿no? Bueno, por supuesto, ya hace ya bastantes años que la fiesta se ha institucionalizado a través de un programa que se inicia efectivamente a las 10 de la mañana en el atrio del ayuntamiento, con el recibimiento de los primeros indianos, de los más madrugadores, de los que comienzan a llegar ya, ataviados con, digamos, con todo ese mito, ¿no?, que supone Cuba como isla que trae riqueza, ¿no?, que trae buenas noticias y que trae siempre ese símbolo, ¿no?, consigo mismo, ¿no?, y que representa de alguna manera al indiano de prosperidad. Y comienza con el recibimiento de la Negra Tomasa, que es otra gracia carnavalesca que tiene la isla de La Palma. Hay que tener en cuenta que el negro, es un ser completamente marginal, ¿no? Y en La Palma es el protagonista. Es curioso cómo el carnaval es capaz, ¿no?, tiene esa capacidad importante de invertir los valores, ¿no? Nadie espera que sea una negra que muchas veces pues es esclava, que está siempre al margen de la sociedad, que muchas veces pues es fruto, digamos, del aprovechamiento de sus señores, de sus amos, etcétera, pues que sea de alguna manera la protagonista, ¿no? Y por otro lado que sea mujer también. Hay que tener en cuenta ese crisis, ¿no?, ese menosprecio que ha tenido secularmente la mujer, y es interesante que el carnaval juegue un poco a invertir los valores históricos, en este caso, pues a través de una mujer, y que encima es negra, ¿no?, y que representa un poco a la esclava, a lo más bajo de alguna manera de la pirámide social histórica, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Tiene, digamos, ese valor de rescate, es un valor antropológico muy interesante que tiene también la fiesta de los indianos, ¿no? Y que ya está, pues ese acto, que es un acto que nació en los años 90, pues se ha institucionalizado completamente, ¿no? Y prácticamente son las 24 horas, porque comienza el lunes de carnaval por la mañana y termina el martes, ¿no? El martes de madrugada en la Alameda, ¿no? El recorrido comienza efectivamente en el atrio, a las 4 de la tarde aproximadamente se inicia el pistoletazo de salida del desfile, propiamente dicho, de los emigrantes, que vienen pues cargados cada uno con su ilusión, con su maleta de energía positiva siempre, y que nace un poco al principio de la calle O'Daly y que termina en la Alameda, ¿no?, en la plaza de la Alameda, donde hemos estado precisamente esta mañana, ¿no? En ese entorno finaliza un poco ese desfile. Lo que pasa es que toda la ciudad se ha convertido ya en desfile, ¿no? Toda la ciudad se convierte en un paisaje para recibir al emigrante, ¿no?, que entra siempre en convivencia, en diálogo con la gente de aquí, ¿no?, con el palmero que se ha quedado y que trata de alguna manera siempre de burlarse, ¿no?, continuamente. Es un ciclo continuo, el de la burla, el de la risa, como todo buen carnaval. Y eso desde por la mañana, casi como hemos dicho, las 24 horas del día, fumándose los puros, tomando ron, escuchando música cubana, son cubano, y también pues echando polvo, sinceramente. Yo siempre he dicho que en la isla de La Palma, el lunes de carnaval es el día en que más polvo se echan en La Palma. Por supuesto. Eso nace, sabes que nace, hay mucha gente que cree que es algo exclusivo de la isla de La Palma. Lo que sí es verdad que la isla de La Palma es la que a lo largo de la historia ha sabido conservar en su carnaval las batallas, auténticas batallas de polvos de talco. Hay que tener en cuenta que esto nace un poco de los ritos de fertilidad. Es algo que encontramos ya en la época de Felipe II, y bueno, en el contexto, en el marco canario, ya se cita en el Carnaval de la Laguna por MacGregor, que era un viajero que llega a Canarias a principios del siglo XIX, y él retrata un poco que los amantes durante el carnaval, sobre todo los chicos, se subían por las escaleras para cortejar a las chicas, ¿no? Y bueno, estas demostraban su mayor o menor nivel de aceptación del cortejo, pues embadurnando con polvos de cosméticos, ¿no?, que era lo que se utilizaba antiguamente y donde nace la tradición, con colonias también, y también a veces también con cubos de agua, ¿no?, que se lanzaban directamente desde las ventanas o desde las azoteas a todos los transeúntes que pasaban, ¿no? Son ritos de fertilidad con los que de alguna manera se trataba de, y que no es exclusivo del carnaval. Lo que pasa es que la isla de La Palma sí es verdad que se ha conservado en el carnaval y pues casi por arte de magia se ha fusionado con los indianos, ¿no? Pero digamos que son dos tradiciones completamente distintas, es decir, los polvos de talco van por un lado y la tradición de recibimiento de los inmigrantes va por otro, y en Santa Cruz de La Palma se han llegado a fundir, ¿no? Y tiene, bueno, ese carácter pues mágico, ¿no?, que tiene esta fiesta. Y fíjense, amigos, fíjense detalladamente en el detalle, valga la redundancia.
Bueno, amigo mío Víctor, gracias por todo, por acompañarnos y por esa pinta de indiano. Bueno, muchas gracias a ustedes, esperemos que todos los canarios se sientan contentos, orgullosos de conocer otra ciudad más, como es Santa Cruz de la Palma. Ya verás que sí, hombre, ya verás que sí. Y nada, amigos, ahora hasta la próxima semana aquí en Conocer Canarias, en Canal 8 de Televisión. Chao. ¿No te gustan las películas de James Bond? Lourdes no me tocan los catapines ya desde por la mañana. No, tú no, Jean Paul. Nos va a contar la historia resumida de lo que es Santa Cruz de la Palma. Bueno, yo lo que... Muy bien, gracias Lourdes. Hasta luego. Un encanto. Señores, estamos en este lugar. Me cago en la leche. Vamos. Por eso. Dime que me quieres. Que no vayas presionando tú para ahí. Por decírtelo no pasa nada. Para mi madre, te quiero. Él es Víctor. Digo, hola. 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 Se me cayó el micrófono y me hizo una cojilla por ahí. Me quito los anteojos, me los dejo puestos. Yo miraba para la luz y decía, coño, yo solamente tiene 2 manos, las tiene delante. ¿Qué me está metiendo por debajo de la camisa? Vengan para acá, ven para acá. 1, el Briquindán. 2, el cruzadito. 3, el Michael Jackson. Y 4, el Robocop. Y el del Toño.